Bueno, vamos a arrancar con el capítulo 4 del Capital, que es la fórmula general del capital, justamente. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en íbamos a mirar cómo se produce el capital, ¿no? El proceso de producción del capital era, esto estoy mirando, ¿no? El tomo 1 es el proceso de producción del capital. Bueno, y justamente entonces el capítulo 4 plantea esto y viene obviamente el capítulo 3, en el que Marx planteó la metamorfosis de la mercancía, es decir, la capacidad de la mercancía, de la forma mercantil, de transmutarse en dinero, ¿no? Marx dice ahí algo así como que cuando la mercancía va al mercado, en realidad lo que se está produciendo es el salto mortal de la mercancía, porque va a ver si encuentra o no encuentra un espejo, digamos, en ese mercado, y encontrar un espejo significa encontrar una mercancía que se le oponga y que le muestre a ella que es valor y que por tanto que el trabajo que la produjo es producto del trabajo o parte del trabajo social global en su conjunto, y eso ocurre cuando el dinero se opone a la mercancía, ¿sí? Es decir, cuando la mercancía pasa de su forma mercantil a su forma dineraria, ¿sí? Es decir, es intercambiada por dinero. Entonces, lo que va a empezar planteando Marx es que la circulación de mercancías es el punto de partida del capital, y que exista circulación de mercancías supone ni más ni menos que la organización del trabajo bajo la forma de productores privados e independientes, en los que a nadie les dice qué producir, ni cómo producir, ni dónde producir, y que, bueno, salen al mercado a tratar de probar que son parte del trabajo social en su conjunto. ¿Sí? Me parece que es importante repetirlo. Y cuando decimos circulación, decimos comercio, decimos intercambio, que son sinónimos, y que es en realidad el supuesto histórico bajo el cual surge el capital. ¿Sí? Esto después en la década de 1950 va a tener unas discusiones medio largas e interminables en exponentes como Suisse y Dobb, por ejemplo, respecto de las tesis circulacionistas y productivistas, digamos, del origen del capitalismo, y para quien le interese en algún momento profundizar, pero nosotros vamos a tomar así como Marx lo plantea al principio del capítulo 4. ¿Sí? Y lo que en realidad Marx va a empezar planteando es que si hacemos caso omiso, es decir, si no le damos bolilla o si no nos detenemos en el contenido material de la circulación mercantil, es decir, en qué cosas se están intercambiando en la producción, es decir, qué valores de uso se están intercambiando, lo que vamos a notar es que el producto último de ese intercambio es el dinero, porque las mercancías se intercambian por dinero, que luego se intercambian por mercancías, que luego se intercambian por dinero, y así sucesivamente, ¿no? El producto último del intercambio es el dinero. Entonces, bueno, para Marx esto es importante porque el dinero, dice Marx, y estamos más o menos en la página 137, el dinero invariablemente se deposita en los puntos de la circulación que la mercancía deja libre, es decir, cuando la mercancía no está bajo su forma mercantil, o mejor dicho, para estar más precisa, cuando el valor no está bajo su forma mercantil, sino que está bajo su forma dineraria, ¿sí? Entonces, bueno, lo que no tenemos que olvidar, dice Marx, es que, lo dice y además nosotros debemos repetirlo, aunque venimos de ahí sin solución de continuidad, es que el dinero es una mercancía, como cualquier otra mercancía, que su valor de uso consiste en representar valor, ¿sí? Esto es importante decirlo, y que es una mercancía que el mundo de las mercancías separó de él para que funcione como equivalente general, y que sea un equivalente general o que sea una forma dineraria significa ni más ni menos que es directamente intercambiable por cualquier mercancía. Y este punto es muy importante, es un poco lo que tratamos de desarrollar en el capítulo 1, particularmente en el apartado 3 y 4, que bueno, que es justamente eso, ¿no? Es decir, el dinero es directamente intercambiable por el mundo de las mercancías. ¿Y esto qué significa? Tiene la capacidad directa, ¿sí? O inherente, si se quiere, de representar valor. Y entonces, por eso parece que el dinero tuviera valor en sí mismo, aunque el dinero no tiene valor en sí mismo, sino que es una mercancía que el mundo de las mercancías ha separado de él para poder representar el valor, ¿sí? Y esto es importante, podemos volver a hace un rato, 20 varas de lienzo no son 20 varas de lienzo, ¿sí? Por más que el dinero
parezca tener en valor en sí mismo, en realidad el dinero solo es dinero porque, porque es una mercancía, ¿sí? Es producto de un trabajo privado independiente, es un producto de un trabajo concreto, y tiene la capacidad de representar trabajo abstracto y de representar valor, ¿sí? Y de que el trabajo que produce la mercancía en su papel relativo a la que se le opone ha sido parte de un trabajo directamente social, ¿está bien? Esta es la capacidad que tiene el dinero. Entonces, lo que tenemos que decir es que ese producto último de la circulación, entonces, es el dinero, y que el dinero es la primera forma de manifestación del capital, ¿sí? Así empieza Marx el capítulo 4, el proceso, digamos, la fórmula general del capital, es la primera vez que va a aparecer bajo esta forma, ¿sí? Entonces, repito esto, el dinero es la primera manifestación del capital, es decir, la primera forma en la que se presenta el capital, y ese dinero no tiene otro modo de aparecer que no sea en la circulación, ¿sí? Entonces, esto es importante porque el capital entonces aparece por primera vez, ¿sí? Siempre en el mercado, ¿está bien? Es decir, eh, lo que dice Marx es que todo nuevo capital, y esto es importante, todo nuevo capital aparece por primera vez o entra por primera vez en escena, ¿sí? Eh, o sea, en el mercado, en escena supone el mercado comprando algo, siempre como dinero, ¿sí? A través de que, digamos, como dinero que a través de determinados procesos habrá de convertirse en capital. Y esto supone entonces algo muy importante. Primero, esto que acabo de decir, que el capital entra en escena a través del mercado, es decir, a través de la circulación, y siempre comprando algo, ¿está bien? Y el mercado, Marx lo dice un poquito más adelante, es el compendio de todas las relaciones sociales, es decir, no puede aparecer en otro lado que no sea en el mercado, ¿está bien? Esto es importante. Y esto ya nos presenta una diferencia también importante, que es el dinero, la existencia del dinero en cuanto dinero, ¿sí? La existencia del dinero en cuanto capital, ¿sí? Son dos formas diferentes de aparecer el dinero, y esto es importante. Ahora, el dinero en cuanto dinero y el dinero en cuanto capital difieren por su diferente forma de circulación, dice Marx. Y esto, bueno, también es importante. Es decir, a simple vista nosotros estamos hablando siempre del mismo dinero, pero en realidad difieren, el dinero en cuanto, repito, cuanto capital y el dinero en cuanto simple dinero, por su modo de circulación. Y entonces, Marx ya en el capítulo 3, así empecé hace unos minutitos planteándolo, ya había planteado la forma directa de circulación que él llama MDM, ¿sí? Es decir, tengo una mercancía que intercambio por dinero y que luego vuelvo a intercambiar por otra mercancía, ¿sí? Que tiene, vamos a ponerlo así, esta forma, ¿está bien? Esta forma. Tengo una mercancía que intercambio por dinero, que vuelvo a intercambiar por una mercancía. Esta forma de circulación del dinero tiene dos fases contrapuestas, dice Marx. MD es una venta y DM es una compra, ¿sí? Y así entra, esta es una forma de circulación mercantil simple, dice Marx, que supone dos metamorfosis, así lo planteaba él, digamos, una primera que es MD, que es una venta, y DM, que es una compra, ¿sí? A esto es a lo que él, a este primer, vamos a poner así, a este primer MD, es a lo que Marx llamaba el salto mortal de la mercancía, ¿sí? Es seguir al mercado a ver si encuentra un equivalente, y bueno, corre el riesgo de no encontrarlo, es decir, que el poseedor de la mercancía vuelva a su casa sin ese equivalente, y sin haber encontrado su alma gemela, si lo llamamos a los términos del capítulo 1. Entonces, en conjunto, digamos, MD, digamos, tener mercancía para intercambiar por dinero, para intercambiar por mercancía, comprar, vender, digámoslo en estos términos, en conjunto es un movimiento global, dice Marx, ¿no? Que se presenta, si se quiere, bajo esta forma. Y hay algo que Marx también ya planteó en el capítulo 3, que explicó que en exceso o en defecto todas las mercancías se intercambian
siempre por su valor, es decir, lo que se pone en relación es la magnitud del tiempo de trabajo socialmente necesario, con lo cual M es el mismo valor que D es el mismo valor que esta M es igual al valor de D y a su vez es igual a este, ¿sí? Entonces, supongamos que D es 100, ¿sí? 100 pesos, dólares, euros, lo que sea, ¿está bien? Entonces tengo 100, intercambio por 100, 100, 100, 100, es decir, en intercambio se producen, entonces, o mejor dicho, no se producen, sino se intercambian valores iguales, ¿sí? Todas las mercancías se intercambian por su valor. Esto no es un supuesto, sino que es un desarrollo que hace Marx y que muestra que en exceso o en defecto finalmente esto se cumple y que entonces a partir de ahora, que eso ocurre en el capítulo 3, lo va a considerar de esta manera. Ahora, lo que dice Marx es, bueno, nadie intercambiaría una mercancía que tiene, ¿sí? Por 100 para venderla y volver a obtener 100 para venderla y volver a obtener 100, ¿está bien? En general, si yo tengo MDM, ¿no? Se supone que tengo una mercancía que vendo, o sea, una mercancía que es un no valor de uso para mí, que la cambio por dinero para obtener un valor de uso para mí, que ahora no lo volvería a vender por la misma cantidad de dinero, que eso no tendría demasiada razón de ser, dice Marx, ¿no? Si esto fuera así, sería más fácil atesorar, ¿sí? Pero bueno, no es el punto al que Marx al que se quiere referir en este momento. Entonces, en definitiva, siempre tengo la misma cantidad de dinero, dice Marx, porque, y esto también digámoslo para que quede clara la entrada, el valor solamente se puede producir mediante el trabajo, ¿sí? Y si hay algo que no hay, o es algo que no hay en el intercambio, es trabajo, ¿está bien? Es decir, no se le está agregando valor porque no se está trabajando sobre ese producto, con lo cual en el intercambio no se puede generar más valor, ¿está bien? Esto es más o menos, y ahora podemos saber por qué, de dónde brota esta explicación, ¿no? Entonces, lo que Marx dice es que paralelamente a esta forma de circulación de las mercancías, que es MDM, ¿sí? Va a aparecer otra forma de circulación que es DMD, es decir, tener dinero para intercambiar por una mercancía para volver a intercambiarla por dinero, ¿sí? Y si bien estamos hablando, dice Marx, de dos movimientos que representan las mismas fases contrapuestas que nosotros ya habíamos analizado, son dos momentos completamente diferentes. A ver, esto sería más o menos así. Una es MDM, es decir, tengo una mercancía, la intercambio por dinero para obtener otra mercancía, siempre con igual magnitud de valor. Y acá tengo DMD, que es tengo dinero, compro una mercancía y esa mercancía la vuelvo a intercambiar por dinero. Ambas fórmulas, así las llama Marx, pero también podríamos decir formas de circulación del capital, están compuestas por las mismas fases contrapuestas, ¿no? Lo que decía recién. MDM está compuesta primero por una venta, es decir, tengo una mercancía que intercambio por dinero, y luego por una compra. Tengo dinero y adquiero una mercancía. DMD está compuesta por una compra, DM, o sea, tengo dinero y compro una mercancía. MD, ¿no? Es una venta y es la otra fase contrapuesta. Es decir, esta empieza, sí, MDM empieza con la venta y termina con una compra, esta empieza con una compra y termina con una venta. ¿Está bien? En un caso, digamos, en este caso, el dinero media, la fórmula, es decir, está en el medio, parecería bueno, un medio, digamos, para deshacernos de una mercancía y adquirir otra mercancía, y acá la que media es la forma mercantil, es decir, el dinero está en los extremos de la relación, ¿sí? Y entonces lo que podríamos decir es que aquí, ¿sí? El dinero presta servicios como valor de uso, dice Marx, mientras que acá el dinero se limita a adelantar dinero, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esta concepción o esta caracterización que trae Marx. Pero en principio son dos fases contrapuestas. Lo que Marx va a decir es que acá, en MDM, lo que cambia de lugar es la misma pieza de dinero, ¿sí? Mientras que acá lo que cambia de lugar es la mercancía. ¿Está bien? En esta cambia la mercancía. Entonces, Marx va a decir, aquí, en esta forma de circular, el objetivo
¿sí? Es el valor de uso, el objetivo final, porque supone yo tengo un no valor de uso para mí, que lo intercambio por dinero para conseguir un valor de uso para mí, y acá, al revés, el objetivo es el valor de cambio, ¿sí? El objetivo que tiene esa forma de circulación es el valor de cambio. O sea, lo que cambia de lugar es la mercancía, y eso entonces implica, ¿no?, en esta segunda forma, el dinero como un flujo inicial, iniciando ese círculo. Entonces, lo que Marx va a decir es que en el caso de que la mercancía circula como valor de uso, que importa el valor de uso, que es M de M, ¿sí? Son dos mercancías con igual magnitud de valor, ¿sí? Y que en realidad el reflujo está, de alguna manera, o sea, ese círculo, ese ida y vuelta, está dado por el mismo, por la índole misma del gasto, ¿sí? Su objetivo determinante, va a decir Marx, para el otro caso, es justamente el valor de cambio, ¿sí? Es decir, los extremos, en este caso, ¿sí?, no son valores de uso diferentes, lo cual le daría un sentido, ¿no? Esto sí tiene un sentido, porque esta M es diferente a esta M, ¿sí?, porque las magnitudes son siempre iguales, acá también las magnitudes son siempre iguales, con lo cual que la mercancía medie, yo tenga 100 acá, compro mercancía para obtener 100 nuevamente acá, eso sí no tiene demasiado sentido, aunque parezca que lo que importa es el valor de cambio, ¿sí? Y el dinero, recordemos siempre, es la forma, dice Marx, transmutada de la mercancía, ¿sí? Ahora, Marx va a decir, DMD al infinito no tiene ningún sentido. Vuelvo a repetir lo mismo. Yo digo M de M, M diferente de M, o sea, M1, M2, entonces D media, y yo tengo un no valor de uso y algo que sí necesito. O sea, son dos cosas diferentes. Acá es la misma cosa. Esto, 100%, por 100%, y así al infinito, no tiene mayor sentido, dice Marx, por lo menos desde el punto de vista económico. Entonces, lo que Marx dice es que, en definitiva, a lo que da lugar esta forma de circulación de mercancías, que es DMD, aunque esté compuesta por las mismas bases contrapuestas que esta otra, es justamente vamos a poner acá, a esto, ¿sí? Que tengo dinero que compra la mercancía y que luego se convierte en más dinero, ¿sí? Donde este D' es el dinero que adelantó, ¿sí?, esta D que adelantó el ciclo, más una variación incremental, más un incremento de ese dinero, ¿sí? Entonces, esto sí tiene sentido, dice Marx, porque a diferencia de la forma anterior, ofrece una diferencia cuantitativa. Mientras MDM ofrece una diferencia cualitativa, y por eso lo que importa es el valor de uso, aquí lo que presenta es una diferencia cuantitativa. ¿Por qué? Porque al final del ciclo, o sea, se adelanta un dinero, y al final de ese ciclo voy a obtener más dinero que el que inició el ciclo, ¿sí? Esto es un poco la gracia de todo esto. Entonces, esa D que inicia el ciclo, ¿no?, de DMD', esta D, ¿sí?, es un dinero adelantado, más, además, algo que va a dar, que es un incremento. Como D es valor en igual magnitud que M, y esta D también es valor, pero en una mayor magnitud que la que adelantó el ciclo y aparentemente que M, ¿sí?, decimos esto es valor, D es valor, y delta de D, es decir, el incremento que se produce en esa forma de circulación de la mercancía, es un excedente o plus valor. Fíjense cómo aparece el plusvalor planteado en este capítulo 4 y cómo empieza a aparecer el capital a partir del dinero como forma de circulación, ¿sí? Entonces, ese plusvalor o excedente es un mayor valor, ¿sí?, que aparece en esa forma de circulación del dinero no como simple dinero, sino como capital. ¿Está bien? Esto es lo que Marx va a plantear. Y sencillamente este movimiento de M, de prima, es decir, un dinero que compra una mercancía y que genera más dinero, este movimiento transforma al dinero en capital, ¿sí? Esto es lo que hace diferenciar al dinero de simple dinero del dinero como capital, ¿sí? Es decir, el dinero que inicia el ciclo
el dinero adelantado se conserva en la circulación, y no solamente que se conserva, sino que se incrementa. Y nunca tenemos que olvidar que ese dinero es valor, ¿sí? Es decir, si ese dinero que inicia el ciclo no solo se conserva, sino que se incrementa, y si ese dinero es valor, el valor que inicia el ciclo se incrementa hacia el final del ciclo. ¿Está bien? Y esto entonces es un plus de valor. Si entonces este movimiento transforma al dinero en capital, lo que deberíamos decir es que el capital es valor que se valoriza, ¿sí? Es decir, valor que se convierte en más valor. Eso es lo que Marx está planteando, ¿no? Entonces Marx dice, si yo tengo 100, vamos a poner por caso, y luego tengo 10, ¿no? Si adelanto, vamos a ponerlo de vuelta acá, si acá inicié con 100, compré por 100, pero acá tengo 110, nada dice, o sea, no tendría ningún sentido, dice Marx, que yo retire esos 10 de la circulación y vuelva a comprar por 100 para vender por 110. La lógica indicaría, diría Marx, no lo dice en esos términos, que yo ahora compre por 110 y pueda vender por más todavía, ¿sí? Con lo cual, dice Marx, este movimiento del capital, el final de cada ciclo, es el inicio de otro ciclo, y que por tanto es un proceso carente de medida, va a decir Marx, ¿no? Carente de medida, no porque no se pueda conocer cuál es la medida, sino fundamentalmente porque no tiene fin, porque no tendría ninguna razón de ser que retire ese mayor dinero de la circulación, ¿para qué? ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué es lo que importa de este punto, ¿no? Entonces, en la página 186, si les parece, ya vamos a ir como trabajando con el texto. Ay, me parece que es la parte que se me desarmó toda. En la página 186, Marx dice, el término de cada ciclo singular en el que se efectúa la compra para la venta configura de suyo, por consiguiente, el comienzo de un nuevo ciclo. La circulación mercantil simple, vender para comprar, sirve en calidad de medio a un fin último ubicado al margen de la circulación, la apropiación de valores de uso, la satisfacción de necesidades. La circulación del dinero como capital es, por el contrario, un fin en sí, pues la valorización del valor existe únicamente en el marco de este movimiento renovado sin cesar. El movimiento del capital, por ende, es carente de medida. ¿Está bien? Es decir, es un movimiento renovado sin cesar. Primero, el capital es un movimiento. Fíjense que no entra como definición, sino entra como un movimiento, como una aparición del dinero en determinadas relaciones. Es decir, no en otras, sino en estas que estamos analizando. Y esto, bueno, es importante porque además entonces es carente de medida. Es decir, nada dice que esa circulación tiene que terminar, más bien al contrario, ¿sí? Y ahí Marx dice algo ya recontra importante en la misma página 186, que es lo siguiente. Dice, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, repito, en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. ¿Sí? El poseedor de dinero se transforma en capitalista. Su persona, o más precisamente su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero. El contenido objetivo de esa circulación, la valorización del valor, es decir, valor que se va a convertir en más valor, esto es muy importante, eh, es su fin subjetivo. Y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta, ¿no?, en su forma de dinero, digámoslo, es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea, como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. Nunca, pues, debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista, tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. ¿Sí? Todavía no sabemos qué es la ganancia, sabemos que el plusvalor aparece como un monto mayor al que inició el ciclo, ¿sí? Esto sí lo sabemos. Sin embargo, lo que empieza a plantear acá, y yo lo había dicho ya hace rato en realidad, cuando planteábamos
la ideología alemana y la noción de las clases sociales, fíjense, el capitalista es la personificación de este movimiento, ¿sí? La personificación de este movimiento. Es decir, él pone toda su conciencia y su voluntad en este movimiento, pone todo o su bolsillo, ¿no? Dice Marx un poco ahí como chicaneando, pero el capitalista es el capital personificado, ¿no? Entonces empieza a aparecer acá una cosa que es bien interesante, que es, bueno, pensar al capital como sujeto de este movimiento, ¿sí? Más que al capitalista, ¿sí? Eh, y entonces, lo que sí también tendríamos que decir es que en DMD, ¿sí? O DMD', ¿sí? Mercancía y dinero, mercancía, dinero, siempre más dinero, funcionan solo como dos modos de existencia del valor mismo. Esto nunca debemos olvidar. O sea, existe bajo la forma de dinero o existe bajo la forma de mercancía, siempre es valor, ¿sí? Eh, sea entonces la mercancía disfrazada bajo la forma, eh, eh, o mejor dicho, el valor disfrazado bajo la forma de mercancía o bajo la forma del dinero, ¿sí? Y entonces aparece o el capital como sujeto, o más bien, si se quiere, el valor como sujeto, ¿sí? Como valor que se autovaloriza, es decir, como sujeto que se autoproduce, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y porque Marx lo dice así, de esta manera, digamos, un valor que se va a autovalorizar, un valor que se va a convertir en más valor dentro de ese movimiento, convierte, dice Marx, este movimiento hace que el valor se convierta en un sujeto automático, ¿sí? En un sujeto automático, es un sujeto que se autoproduce, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos que decir es que el capital entra, es a veces dinero, a veces mercancía, a veces dinero, a veces mercancía, y que la mercancía y el dinero son dos formas diferentes de existencia del valor, ¿sí? Que en definitiva el sujeto es el valor. Entonces, así o aquí, dice Marx, en realidad, el valor se convierte en sujeto y se autovaloriza, ¿sí? Y cuando digo que se autovaloriza, estoy diciendo sencillamente esto que planteamos acá, ¿sí? Es dinero, que es una cantidad, una magnitud de valor, que aquí es más, ¿sí? O sea, que si acá tengo valor, aquí tengo más valor, ese más valor, que es esta variación, este delta de D, es un plus de valor, más de valor, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Marx, y eso es un plus valor, ¿sí? Eso es lo que él está planteando, y que entonces, repito, en tanto vehículo consciente de ese movimiento, el capitalista es capitalista, ¿sí? Quien representa ese movimiento es el capitalista. Entonces, como sujeto, va a decir Marx, el valor necesita una forma autónoma de presentarse en la cual pueda comprobar su identidad consigo mismo. Esa forma autónoma que tiene el valor de presentarse es efectivamente el dinero. El dinero entonces es la forma autónoma del valor, ¿sí? Y en realidad, cuando Marx dice que el movimiento en que el valor agrega plusvalor es su proceso de autovalorización, ¿sí? De autovalorización, Marx dice, solo puede ser un proceso de autovalorización, o si se quiere, a secas de valorización, porque es valor, ¿sí? Solo algo que es valor se puede valorizar, solo algo que es valor se puede autovalorizar, ¿sí? Eh, Parece, dice Marx, pare, ¿no? Este sujeto, que es el valor, pare de crías vivientes, o pone huevos de oro, ¿no? Es como la gallina de los huevos de oro. Y lo hace también en su forma autónoma, que es el dinero. Pero en realidad nunca el dinero puede ser capital sin asumir la forma mercantil. Con lo cual es necesario ese paso por esa metamorfosis, digamos, por la forma mercantil, para que el dinero pueda convertirse en capital. Nunca lo es de manera autónoma, ¿sí? Entonces, lo que dice Marx es que aquí, en este desarrollo, en este movimiento que se produce sin cesar, el valor es una sustancia en proceso, ¿sí? Es una sustancia en proceso dotada de un movimiento propio, ¿sí? Para la cual la mercancía y el dinero son meras formas por las que va a pasar ese sujeto y ese movimiento, ¿sí? Entonces,
aparece, dice Marx, una relación consigo mismo como valor originario, ¿sí? Que se distingue de sí mismo como plusvalor. Pero es una cuestión de magnitudes. ¿Sí? Entonces, ese valor en proceso, ese valor que está en proceso de autovalorizarse o de valorizarse todo el tiempo y que solo puede valorizarse porque es valor, estoy siendo absolutamente redundante, lo aclaro por las dudas, ese valor en proceso es el capital. Entonces, ¿qué es el capital? Es valor en proceso, es valor que se autovaloriza. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos DM, D', ¿sí? Esto que estoy diciendo acá, DM, D', puede ser o puede parecer la forma del capital comercial, que es, bueno, comprar barato y vender caro, en realidad es también la forma del capital industrial, ¿sí? ¿Qué sería qué el capital industrial? Bueno, que es dinero que se convierte en mercancía y por la venta de esa mercancía se convierte en dinero, ¿sí? Ahora, lo que dice Marx también es que de este modo, DMD', ¿sí? Volvemos con el cartelito, DMD', tal como se presenta en la esfera de la circulación, porque yo esto no lo puedo ver en otro lado que no sea la circulación, es la fórmula general del capital. ¿Sí? Y esto es bien interesante, porque entonces el capital se presenta, digámoslo así, por primera vez en la esfera pública, ¿sí? En la esfera de la circulación, en la esfera que es el compendio de todas las relaciones sociales, ¿sí? Entonces, bueno, empieza a aparecer algo, bueno, bien interesante, ¿no? Porque en realidad lo que Marx dice es, bueno, pero ojo, porque siempre en el intercambio se intercambian magnitudes iguales, es decir, justamente todo el desarrollo que yo hice hasta ahora es para mostrar que lo que se pone en relación al intercambio son magnitudes iguales, o sea, son tamaños de valor iguales, ¿no? Y es obvio, dice Marx, que no se puede sacar de la circulación más que lo que se puso en la circulación, por lo menos no se puede sacar más valor que es lo que se produjo o lo que se puso en la circulación, ¿sí? Entonces, más valor que lo que se arrojó en ella. Entonces, Marx dice, es evidente que en la circulación, entonces, no puede haber ninguna formación de plusvalor, ¿sí? Porque, ojo, acá tengo equivalentes y acá no tengo equivalentes. Es decir, no puede aparecer en la circulación ese mayor valor o ese plus de valor, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Marx es que sea como fuere, ¿sí? Podríamos suponer un intercambio de no equivalentes, pero en verdad eso tiene patas cortas, podríamos decir, se termina rápido ese ejemplo, ¿sí? Porque lo que va a decir Marx es, en un mercado, o en el mercado se enfrentan poseedores de mercancías, ¿sí? Y el poder que tiene cada uno no es más que el poder de sus mercancías, porque en definitiva cada cual está personificando esa mercancía. Entonces, de lo que no se trata, dice Marx, podría parecer, pero en realidad no se trata, es de comprar barato y vender caro. ¿Sí? Si yo algo vale 100 y yo lo vendo a 110, bueno, fui súper piola y tengo 110 pesos, pero resulta que voy a comprar algo y ahora en lugar de cobrármelo a 100, alguien me lo vende a 110 y entonces se compensan y se anulan todos esos movimientos porque, bueno, porque justamente la circulación no crea digamos, primero no crea mercancías y segundo no crea en el mismo sentido valor, ¿sí? En todo caso, en el intercambio solamente se intercambian iguales magnitudes de valor, ¿sí? Es decir, en el intercambio las relaciones de valor, dice Marx, se mantienen absolutamente inalteradas, ¿sí? Es decir, no hay modificación de valor en la circulación, ¿sí? En realidad también podría ser la forma del capital usurario, es decir, donde yo tengo dinero y luego tengo más dinero, que algunos tienen la locura de llamar valorización financiera. ¿Está bien? No importa, dejémoslo de lado, ese intercambio, dinero que se intercambia por más dinero, ¿no? Digo, pones plata en un plazo fijo y bueno, tenés más dinero que el que tenías antes. Ahora, es evidente, dice Marx, y voy a volver al grafiquito, que este dinero
no puede surgir de la circulación, no puede surgir nunca de comprar barato y vender caro, ¿sí? Entonces vamos a ir a la página 201 de nuestro texto. Estamos avanzando más rápido acá porque ya tenemos muchos conceptos que fueron importantes, ¿sí? Entonces en la página 201 Marx dice lo siguiente. Hemos visto, dice Marx, que el plusvalor, lo que acabamos de decir, hemos visto que el plusvalor no puede surgir de la circulación, que por tanto al formarse tiene que ocurrir algo a espaldas de la circulación, ¿sí? Algo que no es visible en ella misma. Y se pregunta, ¿pero el plusvalor puede surgir acaso de otro lado que no sea la circulación? La circulación, y esto lo dije un montón de veces, pero está acá en la página 201, pero la circulación es el compendio de todas las relaciones recíprocas que se establecen entre los poseedores de mercancías. Repito, la circulación es el compendio de todas las relaciones recíprocas que se establecen entre los poseedores de mercancías. Yo dije varias veces el compendio de todas las relaciones sociales, pero en definitiva es eso, ¿no? Es el compendio de todas las relaciones que se producen entre poseedores de mercancías, que por más que pongan en relación sus productos, se están relacionando ellos a través de sus productos, ¿no? Fuera del mercado, cada cual está solo con su decisión, son productores privados e independientes. O sea, la socialización se produce en el mercado, ¿está bien? Entonces, repito, la circulación es el compendio de todas las relaciones sociales que se establecen entre los poseedores de mercancías. Fuera de ella, el poseedor de mercancías está en relación únicamente con su propia mercancía. En lo que respecta al valor de la misma, la relación se reduce a que la mercancía contiene una cantidad de trabajo de aquel medida conforme a determinadas leyes sociales. Esa cantidad de trabajo se expresa en la magnitud de valor de su mercancía, y como la magnitud del valor se representa en dinero de cuenta, o sea, en dinero, aquella se expresará en un precio de, por ejemplo, 10 libras, ¿sí? Pero su trabajo, el del productor de mercancías, no se representa en el valor de la mercancía y además en un excedente sobre su propio valor, no en un precio de 10 y a la vez en un precio de 11, no en un valor que es mayor que sí mismo. El poseedor de mercancías puede crear valores por medio de su trabajo, pero no valores que se autovaloricen, ¿sí? Y esto es importante. Yo soy un productor libre, un productor independiente de mercancías, puedo producir, pone después Marx el ejemplo de los botines, ¿sí? Un poquito más adelante, y él dice, bueno, si yo compro cuero y compro cordones y compro suela y compro, bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo producir botines y es evidente que estoy generando valor, que estoy creando valor, que estoy agregando valor a la materia prima que estoy utilizando para la producción de botines, pero no creo valor y al mismo tiempo un plus de valor. Es decir, esto tiene que ser otra cosa completamente diferente a la que se está planteando, ¿no? Entonces, Marx dice, y continúa, sigo leyendo lo que estaba leyendo, puede aumentar el valor de una mercancía al agregar al valor existente nuevo valor por medio de un trabajo nuevo, por ejemplo, haciendo botines con el cuero. El mismo material tiene ahora más valor porque contiene una cantidad mayor de trabajo. ¿Sí? Esto lo dijimos antes, el trabajo socialmente necesario, todas las determinaciones que planteamos en el capítulo 1. Pero el valor del cuero se ha mantenido igual que antes. No se modifica esa relación, no se ha valorizado. Durante la fabricación de los botines no se ha anexado un plus de valor. Es imposible, y esto me parecía central de decir, es imposible, por tanto, que fuera de la esfera de la circulación, el productor de mercancías, sin entrar en contacto con otros poseedores de mercancías, esto es fundamental, subrayen, últimos 3 renglones de la página 201, miren, se las puedo mostrar así, que está, últimos 3 renglones de la 201, ay, mira la luz, ahí está, miren, está subrayadito y todo, ¿sí? Dice, es imposible, por tanto, que fuera
de la esfera de la circulación el productor de mercancías, sin entrar en contacto con otros poseedores de mercancías, valorice el valor y por consiguiente transforme el dinero o la mercancía en capital. Y presten atención a lo que dice. El capital, por ende, no puede surgir de la circulación y es igualmente imposible que no surja de la circulación. Tiene que brotar al mismo tiempo en ella y no en ella. ¿Se entiende? El dinero o el capital entra en escena a través de la circulación comprando algo, o sea, como dinero comprando algo. El capital tiene que comprar algo, porque esta es la primera forma de circulación del capital. Ve, compra algo, primero. Y eso ocurre en el mercado. Y luego vende algo. Y eso también ocurre en el mercado. Es decir, en la circulación. Pero el mayor valor, el delta de D, no se puede producir en el mercado, es decir, en el intercambio. Tiene que ser fuera del mercado. Por eso es en el mercado y fuera del mercado. En ella, ¿no? Tiene que brotar en ella, en la circulación, y al mismo tiempo no en ella. ¿Sí? Se ha obtenido pues un doble resultado, y termina así el apartado 2 del capítulo 4. La transformación del dinero en capital ha de desarrollarse sobre la base de las leyes inmanentes al intercambio de mercancías, de tal modo que el intercambio de equivalentes sirva como punto de partida, Nuestro poseedor de dinero, que existe tan solo como oruga del capitalista, tiene que comprar las mercancías a su valor, venderlas a su valor y, sin embargo, obtener al término del proceso más valor que el que arrojó en el mismo. ¿Sí? Tenía que arrojar 100, comprar por 100, pero volver o terminar en 110. ¿Está bien? Ese es el desafío que tiene nuestro capitalista. ¿Sí? Su metamorfosis en mariposa debe efectuarse en la esfera de la circulación y no debe efectuarse en ella. Tales son las condiciones del problema. Hic Rhodus, hic salta. Estas rodas salta aquí. Bueno, lo que dice Marx es, si ocurre en la circulación, es decir, de D a M y luego de M a D, prima, bueno, y no ocurre en la circulación, es decir, si no ocurre en la circulación, no ocurre de acá a acá y no ocurre de acá a acá. Ahora, si ocurre no en la circulación, la gracia debe estar, dice Marx, en la mercancía que compra este capitalista. ¿Sí? Entonces, el capitalista tendría que ser una persona que tenga tanta suerte, que pueda conseguir en el mercado una mercancía que cueste menos de lo que ella misma va a rendir. ¿Sí? Y el capitalista tiene esa suerte, y esa mercancía es la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a dejar acá ahora mismo, porque la verdad me cansa y me está matando, y después seguimos con el desarrollo de cómo ocurre que el capitalista tenga la suerte de encontrar en el mercado esta mercancía que es la fuerza de trabajo. ¿Sí? Y vamos a ver qué es la fuerza de trabajo, qué condiciones históricas tienen que producirse, y luego cómo se produce este proceso de valorización del capital.